O sea que tenemos, por ejemplo, vamos a ponerle M1 y M sub 2. Y las posiciones, pues, por ejemplo, en un sistema de referencia inercial, pues este sería la posición de R1, la posición, vector de posición de R2. Naturalmente, la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el 1 sobre el 2 es una fuerza de tipo central, es decir, sigue la línea de acción que une los dos cuerpos. Y el de la 2 sobre la 1, pues tendríamos una igual en módulo, dirección, pero sentido contrario. ¿De acuerdo? Nada. Sabemos que esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Así que vamos a considerar, por ejemplo, que este es el vector. El que va de 1 a 2 lo voy a llamar vector R. Es decir, que R sería R2 menos R1. ¿De acuerdo? Tendría un vector unitario en esa dirección que sería R gorrito, de tal manera que entonces la segunda, buscamos las ecuaciones del movimiento. Movimiento de los cuerpos. Segunda ley de Newton, para cada uno de ellos. O sea que tendríamos, en el caso del 1, su masa por aceleración, ¿no? Igual a la suma de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo 1. Únicamente por eso digo, solo tenemos los dos cuerpos, no tenemos ninguno más. Solo tenemos esa fuerza, sería entonces menos g, siendo g la constante de gravitación universal. Tendríamos que es la fuerza proporcional a las masas de los dos cuerpos, a la masa gravitatoria, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿de acuerdo? Y en el caso del cuerpo 1, fijaos cómo tiene la dirección de R en el sentido de R, ¿no? Es decir, que en este caso tendríamos ¿estamos de acuerdo? En esa dirección y en ese sentido. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Perdón? ¿El cuadrado que está dividiendo sería vector también? No. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La distancia, por eso marqué aquí la distancia, el vector de posición de 2 respecto a 1 lo llamo R, el módulo es R sin signo, esa es la distancia que me une, que me separa los dos cuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? ¿No lo podrías poner en el dirección que quieras? No, hombre, tiene que ser, es una fuerza de atracción gravitatoria. Sí, hombre, si estuviese con cargas eléctricas tendría que tener más cuidado, porque puedo tener atracción y repulsión, pero fijaos que yo estoy aplicando la segunda ley de Newton al cuerpo 1. Suma de fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración del cuerpo 1. Aquí la aceleración la he puesto ya. Derivada segunda de R, vector de posición de R1 respecto al tiempo 2 veces. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fuerza que actúa? Esta. ¿De acuerdo? ¿El módulo cuánto vale? Es directamente proporcional a las masas de los dos cuerpos que se están atrayendo, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos. ¿Y qué dirección? En la dirección que me une los dos, sobre la línea de acción que me une los dos cuerpos, y en el sentido de atracción. Si yo estoy, por eso estoy utilizando como notación, si yo llamo a R el que va desde el 1 hasta el 2, el vector unitario será este R gorrito, y es en esa dirección en la que está actuando. Es la fuerza de la masa 2 sobre la 1. Esta es la de la masa 2 sobre la 1, claro. Sí, por supuesto. No tiene nada. Y ahora cojo el cuerpo 2 y voy a ver, ¿no? Este sería para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2 pues tendría... Estoy poniendo las fuerzas a la derecha.
la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2. Va a ser la fuerza que está experimentando el cuerpo 2, acción y reacción, lo mismo que antes, o sea que en módulo tendríamos G, M1, M2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y en este caso, fijaos, la dirección es la de R, sentido contrario. ¿De acuerdo? Bueno, esto es sencillito. O sea que tenemos estas dos. Tened en cuenta que eso, lo que he puesto aquí, que este vector pues sería ¿no? Dividido por... Ese es el vector unitario. Es decir, que detrás de R tengo R2 y R1. La resta de ellos. ¿Vale? Claro, cuando uno observa esto dice, bueno, pues muy bien, genial. Un pequeño problema... bueno, son vectores. No estoy poniendo X y Z, ni estoy utilizando... o sea que ahora lo que iba a decir a continuación se está refiriendo al vector, no las componentes de los vectores. Tengo un sistema de dos ecuaciones vectoriales, por eso ahí estaba pensando, uy, a ver si no lo entienden bien. Tengo un sistema de dos ecuaciones vectoriales que está... Para mi desgracia está acoplado. ¿Qué quiere decir acoplado? Que en la D1, en la ecuación del movimiento D1, interviene cómo es la posición de 2. Y en la de 2 interviene cómo es la posición de 1. Es decir que el problema es, lo tienes que resolver todo de golpe. O bien, naturalmente, podemos intentar que es... Ahora viene lo del problema de los dos cuerpos. Vamos a ver cómo vamos a poder desacoplar. Y vamos a poder dividir el problema en dos, de tal manera que uno va a ser el movimiento del centro de masas del sistema de los dos cuerpos y el otro va a ser el movimiento relativo entre uno y otro. Y van a estar desacoplados. De tal manera que entonces, pues es divide y vencerás. En el caso del movimiento del centro de masas, en este caso es muy sencillo porque naturalmente como las fuerzas externas son nulas al sistema, que son los dos cuerpos, pues entonces el centro de masas se va a mover con una velocidad que es constante. ¿De acuerdo? Sin más, no tiene mayor dificultad. Esto, digamos, uno dice, entonces, quizás no funcionaría lo que vas a hacer si hay fuerzas externas al sistema, o sea, que otras fuerzas, por ejemplo, de otros cuerpos aplicados sobre el 1 y el 2. Bueno, eso en general es cierto, pero, digamos, hay casos en los cuales todavía podremos seguir haciendo lo mismo, siempre y cuando la fuerza externa que está aplicada sobre el 1 y que está aplicada sobre el 2 sea la misma. ¿De acuerdo? Del mismo tipo. No la misma fuerza, sino, por ejemplo, estaba pensando en este problema que os planteé antes de empezar la grabación, ¿no? Tengo dos bolitas unidas por una cuerda elástica y las lanzo al aire. Quitad el aire en el vacío. ¿De acuerdo? Bajo la atracción gravitatoria de la Tierra. Considerada la atracción gravitatoria como uniforme. Entonces, en ese caso, tendríamos, naturalmente, la fuerza elástica de uno sobre el otro sobre uno, ¿no? Pero, claro, en la segunda ley de Newton, en las ecuaciones del movimiento, tendríamos que poner el peso de 1 sobre 1, el peso de 2 sobre 2. Aún así, en ese caso, también las podríamos desacoplar de la misma manera que voy a hacer yo ahora aquí. Por eso, atención, ¿vale? O sea, que si el otro problema, en eso digamos, si lo pensáis un poco después, diríais, hombre, pero una diferencia habrá, ¿no? Hay una diferencia evidente, que es en ese caso tienes fuerzas externas, que es la gravedad, aparte de la fuerza interna. Bueno, a ver, inmediatamente se ve que no pasa nada en ese caso. Bueno, tenemos entonces, lo que vamos a intentar es desacoplar. Voy a ponerme en otra. Voy a dejar estas dos ecuaciones arriba a la izquierda en otra pantalla. Rápidamente. Tenía, perdón, aquí más G. En el otro era...
Os dais cuenta, ¿no?, de la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Las fuerzas son iguales en módulo, misma dirección y sentido contrario, ¿no? ¿No veis cómo tiene el sentido contrario? Vale. Bueno, pues aquí en este problema es muy sencillo. No hace falta uno romperse mucho la cabeza. Si sumamos, uno está viendo, onda, lo que acabo de decir, son iguales pero con sentido contrario. Sumando las ecuaciones, ¿qué es lo que obtenemos? Pues M1, R1 más M2, R2 igual a 0. Vaya, claro, esto no es nada más que la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas del sistema, por definición de la posición del centro de masas, igual a 0. Eso implica que la velocidad del centro de masas es constante. Bueno, ya, pero bueno, estupendo. O sea, que en vez de trabajar, aquí lo que hay detrás, en vez de trabajar con... Fijaos que cuando digo desacoplar es hacer un cambio de variable. Desacoplar implica un cambio de variable. Cambio de variables, en este caso. Tengo de R1 a R2. Bueno, una va a ser R del centro de masas. El vector de posición del centro de masas. O sea que voy a intercambiar los vectores de posición R1 y R2 por otros dos. Para esos dos voy a tener dos ecuaciones del movimiento, pero lo que os estaba indicando es que bien que en esas ecuaciones del movimiento van a estar desacopladas, es decir, que me va a aparecer en una R del centro de masas y sus derivadas, por ejemplo, esta, ¿no? Y en la otra, pues también me va a aparecer lo que sea que ya uno empieza a decir, uy, lo que sea va a ser bastante claro qué es lo que sea. Va a ser R, que yo ponía, era R2 menos R, si recordáis, menos R. Bueno, vamos a ver, entonces necesito una ecuación del movimiento para R. ¿Cómo la consigo yo de aquí? Hombre, si paso M1 aquí a la izquierda dividiendo, M2 aquí dividiendo, y resto esta de esta, la segunda de la primera, esta de esta, entonces tendríamos R2 punto punto menos R1 punto punto, pero eso no es nada más, por definición, que R punto punto, ¿no? Estoy restando, entonces tendría aquí, puedo sacar factor común restando la segunda, menos G, M1, M2, uy, perdón, aquí puse un 2 sin querer, estaba viendo en la pantalla, perdona, aquí donde tengo el ratón, escribí un 2, que da el reflejo. Mirad a ver si hacéis el... Yo creo que está pasando por ese agujero, o no, por el otro, no me acuerdo muy bien, a ver si aunque va a durar poco, me parece. Pero bueno, porque está metiéndose. Lo digo porque yo no lo miraba, pero sí se ve bastante mal. Por ejemplo, ahí no se ve nada, ¿no? A la izquierda. Bueno, ahí, uy, genial. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias. Ah, fuiste tú, ¿no? Ah, o sea que no era por ahí, no. ¿Qué cosas tiene esto de los planetas? Luego os cuento otra cosa. M1, M2. Estaba por aquí, así diciendo,
Perdonad que aquí le metí un 2, un subíndice 2. Lo visteis sin querer y no decíais ni pío. Desde luego. Y aquí tendríamos 1 dividido M2. ¿No? Nada. O sea, nada raro. Es un paso bien muy. ¿No? Esto lo puedo poner como. Tendríamos aquí he hecho un segundo, aquí puse no, perdón, aquí, sí, aparte del subíndice, no, pero lo que más me preocupaba era el signo, que lo había puesto mal. Lo del subíndice es la neurona esta que tengo loca por ahí. No, lo que más me preocupaba era que ahí había metido un signo mal. Aquí es un signo más. Entonces tendría aquí un. Es decir, que todo esto es eso. Uno dice, anda, ¿por qué no lo. No, M1 y M2 lo simplifica. Prefiero dejarlo así. Voy a pasar todo este término al otro lado, de tal manera que tendríamos. Vamos a hacer un poco de hueco. Es decir, que tendríamos R punto igual a, bueno, a una constante es menos G, M1 menos M2, todo esto es una constante, ¿no? O sea, que puedo ponerlo, si queréis todavía no la quito, menos G, M1, M2. Ahora sí, bien. Esto, fijaos qué dimensiones tiene. Dimensiones de masa. Es una masa. Esa masa se la llama masa reducida del sistema. Se denota con la letra griega normalmente en los libros mu. Es decir, que tenemos aquí por R. Fijaos cuál es el punto de vista. R, en el dibujo teníamos aquí, este era R1, este era R2, y este era el vector de posición R. Es decir, que lo que estamos nosotros viendo, porque aquí hay, bueno, aquí está la ley de Murphy, iba a decir, oye, ¿cuál es esta ecuación? ¿Qué es lo que está representando? Está representando como si nosotros, el movimiento de un cuerpo cuya masa es la masa reducida y se encuentra en la posición de 2 relativo a la del 1. Me voy a poner yo ahí en rojo. Esta ecuación lo que está representando es cómo se está moviendo un cuerpo en la posición de 2 respecto a la del 1, pero con una masa que es la masa reducida mu. Es decir, todavía más es
cómo se mueve un cuerpo con masa reducida mu, como en la posición del 2, respecto a la del 1, respecto al cuerpo 1, estando el cuerpo 1 quieto en el sistema de referencia inercial. Fijaos, aquí en esta ecuación. Eso es lo que está representando. Esta es la ecuación del movimiento de la masa reducida. Bueno, que es, por ejemplo, en el caso Sol y Tierra. Nosotros estamos montados aquí en el Sol y aquí en este caso sería la Tierra. ¿Y cuál sería en ese caso? O sea, que estamos sustituyendo la Tierra por otra Tierra, Tierra B, así, en plan película de estas, ¿no? Alienígena, nos despertamos y nos han cambiado la Tierra, nos han dado el cambiazo, pero ¿por qué Tierra? ¿Qué masa tendría esa Tierra diferente? Pues tendríamos que cogernos aquí mu. M1 he dicho la masa del Sol, vamos a poner, uy, no, M, he puesto antes M para la masa total. M Sol, M Tierra, M Sol más M Tierra. Claro, en este problema, en este en particular, la masa del Sol es enorme, iba a decir, vamos a ponerle todavía más que la masa de la Tierra. Es decir, que esto aproximadamente es dividido por, en el denominador, estoy despreciando la masa de la Tierra frente a la del Sol. Claro, y ahora digo, anda, pues la masa reducida, en este caso cuando la diferencia de masas entre los dos cuerpos es abismal, entonces es la del propio cuerpo, aproximadamente. ¿De acuerdo? Por eso, cuando os enseñaba el otro día, ¿no?, en las trayectorias y cómo se movían los dos cuerpos, os decía uno, digo, bueno, cuando el Sol le ponía 100 veces la masa, del otro no, y digo, bueno, se llega a apreciar así un pequeño tembleque, el Parkinson, ¿no?, un poquitín, pero prácticamente uno tenía que estar fijándose mucho, o sea, que 1000 veces más, y eso que ponía en ese caso el Sol frente a Júpiter, no frente a la Tierra. Digamos, se puede considerar como una... ¿Por qué creéis por qué se puede realizar el problema, ¿no?, de la trayectoria, como lo hice yo el otro día, y decir, pues mira, qué bien, sale bastante bien? O sea, como hizo Newton, iba a decir. Y salían las cosas que cuadraban con las leyes de Kepler. Genial. Bueno, entonces tendríamos... o sea, que tenemos como sistema desacoplado tendríamos entonces igual a 0, una y la otra mu. No os dejéis así, alguno a lo mejor podría ser quisquilloso aquí y decir, pero tienes M1 y M2, eso es una constante. No, son constantes GM1 y M2, es decir, que aquí lo importante es, en esta ecuación solo me aparece R, R y R, o sea, solo depende de R, mientras que esta solo me aparece la... Bueno, entonces, a partir de este momento, o sea, esto lo podría incluso poner como un... ¿no? Y estaríamos exactamente, o sea, más general, una función, una fuerza central. Y estamos en el problema del lunes pasado. Lo único que tenéis que intercambiar aquí es en las expresiones a las que llegábamos, cuando utilizaba la masa m, masa mu, y ya está. ¿De acuerdo? O sea que es un problema muy bonito. Bueno, ahí falta el último toque, claro, uno dice, genial.
cuando ya resuelto para y para R, naturalmente, necesita uno volver otra vez a 1 y a 2. Es decir, que ya tenemos resuelto para estos y ahora, ¿cómo sería R1? Vamos a hacer otra vez el dibujo. Si me permitís un segundo aquí. R1, aquí tenía R2, ¿no? Esto era R, o sea que aquí teníamos M1, aquí teníamos M2, el centro de masas pues, en algún punto, por ahí, entre medias, desde luego. O sea que esto sería el vector de posición del centro de masas, y esto acababa de decir que era... ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos para R1, pues uno está diciendo, anda, pues tendré R del centro de masas menos, y aquí tendríamos la masa total por, un segundo, y para el 2, M era la masa total. ¿Se ve bien? Faltaba el último toque.